Contratos en general. Artículo 957. Definición. Contrato es el acto jurídico mediante el cual dos o más partes manifiestan su consentimiento para crear, regular, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales. 958. Libertad de contratación. Las partes son libres para celebrar un contrato y determinar su contenido dentro de los límites impuestos por la ley, el orden público, la moral y las buenas costumbres. 959. Efecto vinculante. Todo contrato válidamente celebrado es obligatorio para las partes. Su contenido solo puede ser modificado o extinguido por acuerdo de partes en los supuestos que la ley lo prevé. 960. Facultades de los jueces. Los jueces no tienen facultades para modificar las estipulaciones de los contratos, excepto que sea a pedido de una de las partes cuando lo autorice la ley o de oficio cuando se afecta de modo manifiesto el orden público. Buena fe. 961. Los contratos deben celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe. Obligan no solo a lo que está formalmente expresado, sino a todas las consecuencias que puedan considerarse comprendidas en ellos, con los alcances en que razonablemente se habría obligado un contratante cuidadoso y previsor. Antes era el artículo 1198, y a la vez este 961 está conectado con los artículos 9, 10 y 1061. 962. Carácter de las normas legales. Las normas legales relativas a contratos son supletorias a la voluntad de las partes, a menos que de su modo de expresión, de su contenido o de su contexto resulte su carácter indisponible. 963. Prelación normativa. Cuando concurren disposiciones de este código y de alguna ley especial, las normas se aplican con el siguiente orden de prelación. A. Normas indisponibles de la ley especial y de este código. B. Normas particulares del contrato. C. Normas supletorias de la ley especial. D. Normas supletorias de este código. 964. Integración del contrato. El contenido del contrato se integra con A. Las normas indisponibles que se aplican en sustitución de las cláusulas incompatibles con ellas. B. Las normas supletorias. C. Los usos y prácticas del lugar de celebración, en cuanto sean aplicables porque hayan sido declarados obligatorios por las partes o porque sean ampliamente conocidos y regularmente observados en el ámbito en que se celebra el contrato, excepto que su aplicación sea irrazonable. 965. Derecho de propiedad. Los derechos resultantes de los contratos integran el derecho de propiedad del contratante. Clasificación de los contratos. 966. Unilaterales y bilaterales. 967. Contratos a título oneroso o a título gratuito. 968. Contratos conmutativos y aleatorios. Los contratos a título oneroso son conmutativos. Véase que son los onerosos. Los a título oneroso son conmutativos cuando las ventajas para todos los contratantes son ciertas, y los contratos a título oneroso son aleatorios cuando las ventajas o las pérdidas para uno de ellos o para todos dependen de un acontecimiento incierto. 969. Contratos formales. Los contratos para los cuales la ley exige una forma para su validez son nulos si la solemnidad no ha sido satisfecha. Cuando la forma requerida para los contratos lo es solo para que estos produzcan sus efectos propios, sin sanción de nulidad, no quedan concluidos como tales mientras no se haya otorgado el instrumento previsto, pero mientras tanto valen como contratos en los que las partes se obligan a cumplir con la expresada formalidad. Cuando la ley o las partes no imponen una forma determinada, ésta debe constituir solamente un medio de prueba de la celebración del contrato. Relacionar este 969 con el 284 que habla de libertad de las formas en el acto jurídico. 970. Contratos nominados e innominados. Los contratos son nominados e innominados, según que la ley los regule especialmente o no. Los contratos innominados están regidos en el siguiente orden. Por los innominados, la voluntad de las partes. B. Las normas generales de los contratos y obligaciones. C. Los usos y prácticas del lugar de celebración. Y D. Las disposiciones correspondientes a los contratos nominados a fines que son compatibles y se adecuan a su finalidad. Contratos celebrados por adhesión a cláusulas generales predispuestas. 984. Definición. El contrato por adhesión es aquel mediante el cual uno de los contratantes adhiere a cláusulas generales predispuestas unilateralmente por la otra parte o por un tercero sin que el adherente haya participado en su redacción. 985. Requisitos. Las cláusulas generales predispuestas deben ser comprensibles y autosuficientes. La redacción debe ser clara, completa y fácilmente legible. Se tienen por no convenidas
aquellas que efectúan un reenvío de textos o documentos que no se facilitan a la contraparte del predisponente, previa o simultáneamente a la conclusión del contrato. La presente disposición es aplicable a la contratación telefónica, electrónica o similares. 986. Cláusulas particulares. Las cláusulas particulares son aquellas que, negociadas individualmente, amplían, limitan, suprimen o interpretan una cláusula en general. En caso de incompatibilidad entre cláusulas generales y particulares, prevalecen estas últimas. 987. Interpretación. Las cláusulas ambiguas predispuestas por una de las partes se interpretan en sentido contrario a la parte predisponente. 988. Cláusulas abusivas. En los contratos previstos en esta sección, se deben tener por no escritas a. Las cláusulas que desnaturalizan las obligaciones del predisponente. B. Las que importan renuncia o restricción de los derechos del adherente o amplían derechos del predisponente que resultan de normas supletorias. C. Las que por su contenido, redacción o presentación no son razonablemente previsibles. 989. Control judicial de las cláusulas abusivas. La aprobación administrativa de las cláusulas generales no obsta su control judicial. Cuando el juez declara la nulidad parcial del contrato, simultáneamente lo debe integrar, si no puede subsistir sin comprometer su finalidad. Sección tercera. Tratativas contractuales. 990. Libertad de negociación. Las partes son libres para promover tratativas dirigidas a la formación del contrato o para abandonarlas en cualquier momento. 991. Deber de buena fe. También relacionado con el artículo 10 y 12 de este mismo Código Civil y Comercial. Deber de buena fe. Todas las tratativas, durante las tratativas preliminares, y aunque no se haya formulado una oferta, las partes deben obrar de buena fe, para no frustrarlas injustificadamente. El incumplimiento de este deber de buena fe genera responsabilidad de resarcir el daño que sufre el afectado por haber confiado sin su culpa en la celebración del contrato. 992. Deber de confidencialidad. Si durante las negociaciones una de las partes facilita a la otra una información de carácter confidencial, el que la recibió tiene el deber de no revelarla y de no usarla inapropiadamente en su propio interés. La parte que incumple este deber queda obligada a reparar el daño sufrido por la otra, y si ha obtenido una ventaja indebida de la información confidencial, queda obligada a indemnizar a la otra parte en la medida de su propio enriquecimiento. 993. Cartas de intención. Los instrumentos mediante los cuales una parte o todas ellas expresan un consentimiento para negociar sobre ciertas bases, limitado a cuestiones relativas a un futuro contrato, son de interpretación restrictiva. Solo tienen la fuerza obligatoria de la oferta si cumplen sus requisitos. Sección 4. Contratos preliminares. 994. Disposiciones generales. Los contratos preliminares deben contener el acuerdo sobre los elementos esenciales particulares que identifiquen el contrato futuro definitivo. El plazo de vigencia de las promesas previstas en esta sección es de 1 año o el menor que convengan las partes, quienes pueden renovarlo a su vencimiento. 995. Promesa de celebrar un contrato. Las partes pueden pactar la obligación de celebrar un contrato futuro. El futuro contrato no puede ser de aquellos para los cuales se exige una forma bajo sanción de nulidad. Es aplicable al régimen de las obligaciones de hacer. 996. Contrato de opción. El contrato que contiene una opción de concluir un contrato definitivo otorga al beneficiario el derecho irrevocable de aceptarlo. Puede ser gratuito o oneroso y debe observar la forma exigida para el contrato definitivo. No es transmisible a un tercero, excepto que así se lo estipule. 997. Pacto de preferencia. El pacto de preferencia genera una obligación de hacer a cargo de una de las partes, quien, si decide celebrar un futuro contrato, debe hacerlo con la otra o las otras partes. Si se trata de participaciones sociales de cualquier naturaleza, de condominio, de partes en contratos asociativos o similares, el pacto puede ser recíproco. Los derechos y obligaciones derivados de este pacto son transmisibles a terceros con las modalidades que se estipulan. 998. Efectos. El otorgante de la preferencia debe dirigir a su o sus beneficiarios una declaración con los requisitos de la oferta, comunicándole su decisión de celebrar el nuevo contrato. En su caso, de conformidad con las estipulaciones de pacto, el contrato queda concluido con la aceptación del o de los beneficiarios.
999. Contrato sujeto a conformidad. El contrato cuyo perfeccionamiento depende de una conformidad o de una autorización queda sujeto a las reglas de la condición suspensiva. Incapacidad e inhabilidad de contratar. Artículo 1000. Efectos de la nulidad del contrato. Declarada la nulidad del contrato celebrado por la persona incapaz o con capacidad restringida, la parte capaz no tiene derecho para exigir la restitución o el reembolso de lo que ha pagado o gastado, excepto si el contrato enriqueció a la parte incapaz o con capacidad restringida y en cuanto se haya enriquecido. 1001. Inhabilidades para contratar. No puede contratar en interés propio o ajeno, según sea el caso. No pueden contratar los que están impedidos para hacerlo conforme a disposiciones especiales. Los contratos cuya celebración está prohibida a determinados sujetos tampoco pueden ser otorgados por interpósita persona. 1002. Inhabilidades especiales. No pueden contratar en interés propio a los funcionarios públicos respecto de bienes de cuya administración o enajenación están o han estado encargados. B. Los jueces, funcionarios y auxiliares de justicia, los árbitros y mediadores y sus auxiliares respecto de bienes relacionados con procesos en los que intervienen o han intervenido. C. Los abogados y procuradores respecto de bienes litigiosos en procesos en los que intervienen o han intervenido. D. Los cónyuges bajo el régimen de comunidad entre sí. Los alguaciles que no son herederos no pueden celebrar contrato de compraventa sobre los bienes de las testamentarias que estén a su cargo. Capítulo 5. Objeto. 1003. Disposiciones generales. Se aplican al objeto del contrato las disposiciones de la sección 1, capítulo 5, título 4 del libro primero de este código. Es decir, que el objeto debe ser lícito, posible, determinado o determinable, susceptible de valoración económica y corresponder a un interés de las partes, aun cuando este interés de las partes no sea patrimonial. 1004. Objetos prohibidos. No pueden ser objeto de los contratos los hechos que son imposibles o están prohibidos por la ley, son contrarios a la moral, al orden público, a la dignidad de la persona humana o lesivos de los derechos ajenos, ni los bienes que por un motivo en especial se prohíbe que lo sean. Cuando tengan por objeto derechos sobre el cuerpo humano, se aplican los artículos 17 y 56. 1005. Determinación. Cuando el objeto se refiere a bienes, estos deben estar determinados en su especie o género, según sea el caso, aunque no lo estén en su cantidad, si ésta puede ser determinada. Es determinable cuando se establecen los criterios suficientes para su individualización. 1006. Determinación por un tercero. Las partes pueden pactar que la determinación de objeto sea efectuada por un tercero. En caso de que el tercero no realice la elección, sea imposible o no haya observado los criterios expresamente establecidos por las partes o por los usos y costumbres, puede recurrirse a la determinación judicial, petición que debe tramitar por el procedimiento más breve que prevea la legislación procesal. 1007. Bienes existentes y futuros. Los bienes futuros pueden ser objeto de los contratos. La promesa de transmitirlos está subordinada a la condición de que lleguen a existir estos bienes futuros, excepto que se trate de contratos aleatorios. 1008. Bienes ajenos. Los bienes ajenos pueden ser objeto de contratos. Si el que promete transmitirlo no ha garantizado el éxito de su promesa, solo está obligado a emplear los medios necesarios para que la prestación se realice. Y si por su culpa el bien no se transmite, debe reparar los daños. Debe también indemnizar estos daños cuando ha garantizado la promesa y ésta no se cumple. El que ha contratado sobre bienes ajenos como propios es responsable de los daños si no hace entrega de ellos. 1009. Bienes litigiosos gravados o sujetos a medidas cautelares. Los bienes litigiosos gravados o sujetos a cautelares pueden ser objeto de los contratos sin perjuicio de los derechos de terceros. Quien de mala fe contrata sobre esos bienes como si estuvieran libres, debe reparar los daños causados a la otra parte si ésta ha obrado de buena fe. 1010. Herencia futura. La herencia futura no puede ser objeto de los contratos, ni tampoco pueden serlo los derechos hereditarios eventuales sobre objetos particulares, excepto lo dispuesto en el párrafo siguiente u otra disposición legal. Y ese párrafo siguiente dice así: los pactos relativos a una explotación productiva o participaciones societarias de cualquier tipo, con miras a la conservación de la unidad de la gestión empresaria o a la prevención y solución de conflictos, pueden incluir disposiciones referidas a futuros derechos hereditarios y establecer compensaciones en favor de otros legitimarios. Estos pactos son válidos,
sean o no parte el futuro causante y su cónyuge, si es que no afectan la legítima hereditaria, los derechos del cónyuge o los derechos de terceros. 1011. Contratos de larga duración. En los contratos de larga duración, el tiempo es esencial para el cumplimiento del objeto, de modo que se produzcan los efectos queridos por las partes, o se satisfaga la necesidad que las indujo a contratar. Las partes deben ejercitar sus derechos conforme con un deber de colaboración, respetando la reciprocidad de las obligaciones del contrato, considerada en relación a la duración total. La parte que decide la rescisión debe dar a la otra la oportunidad razonable de renegociar de buena fe, sin incurrir en ejercicio abusivo de los derechos. Forma 1015. Causa 1012. Disposiciones generales. Se aplican a la causa de los contratos las disposiciones del libro primero de este código. En el título cuarto, capítulo 5, sección 2. 1013. Necesidad. La causa debe existir en la formación del contrato y durante su celebración y subsistir durante su ejecución. La falta de causa da lugar, según los casos, a la nulidad, adecuación o extinción del contrato. 1014. Causa ilícita. El contrato es nulo cuando a. Su causa es contraria a la moral, al orden público, a las buenas costumbres. b. Ambas partes lo han concluido por un motivo ilícito o inmoral común. Si solo una de ellas ha obrado por motivo ilícito o inmoral, no tiene derecho a invocar el contrato frente a la otra, pero ésta puede reclamar lo que ha dado sin obligación de cumplir lo que ha ofrecido. Ese sería el 953 de antes. Forma 1015. Libertad de las formas. Solo son formales los contratos a los cuales la ley les impone una forma determinada. Esto está conectado con el 969 y 284. 1016. Modificaciones al contrato. La formalidad exigida para la celebración del contrato rige también para las modificaciones ulteriores que les sean introducidas, excepto que ellas versen solamente sobre estipulaciones accesorias o secundarias o que exista una disposición legal en contrario. 1017. Escritura pública. Deben ser otorgados por escritura pública a los contratos que tienen por objeto la adquisición, modificación o extinción de derechos reales sobre inmuebles, que han exceptuado los casos en que se hubiera transmitido mediante subasta por ejecución judicial o administrativa. B. Los contratos que tienen por objeto derechos dudosos o litigiosos sobre inmuebles. C. Todos los actos que sean accesorios de otros contratos otorgados en escritura pública. D. Los demás contratos que por acuerdo de partes o disposición de la ley deben ser otorgados en escritura pública. 1018. Otorgamiento pendiente del instrumento. El otorgamiento pendiente de un instrumento previsto constituye una obligación de hacer, si el futuro contrato no requiere una forma bajo sanción de nulidad. Si la parte condenada a otorgarlo es remisa a hacerlo, el juez lo hace en su representación, siempre que las contraprestaciones estén cumplidas o sea asegurado su cumplimiento. Prueba del contrato. 1019. Medios de prueba. Los contratos pueden ser probados por todos los medios aptos para llegar a una razonable convicción, según las reglas de la sana crítica y con arreglo en lo que disponen las leyes procesales, excepto disposición en contrario. Los contratos que sean de uso instrumental no pueden ser probados exclusivamente por testigos. 1020. Prueba de los contratos formales. Los contratos en los cuales la formalidad es requerida a los fines probatorios pueden ser probados por otros medios, inclusive por testigos, si hay imposibilidad de obtener la prueba de haber sido cumplida la formalidad o si existe el principio de prueba instrumental o comienzo de ejecución. Se considera principio de prueba instrumental cualquier instrumento que emana de la otra parte, de su causante o de parte interesada en el asunto, que haga verosímil la existencia del contrato. Este antes era el 1192 y actualmente está conectado con el artículo 315 de la firma. Capítulo 9. Efectos de los contratos. Primero, efecto relativo, lo que se llama privity of contract. El efecto relativo, que antes estaba en el 1161. 1021. El contrato solo tiene efecto entre las partes contratantes, no lo tiene con respecto a terceros, excepto en los casos previstos por la ley. 1022. Situación de los terceros. El contrato no hace surgir obligaciones a cargo de terceros, ni los terceros tienen derecho a invocarlo para hacer recaer sobre las partes obligaciones que éstas no han convenido, excepto disposición legal. 1023. Parte del contrato.